Somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica Litoral y en el siguiente video resumiremos el libro La venganza de la tierra, escrito por James Loewenhut. El primer capítulo se titula El estado de la tierra, y aquí el autor se refiere a la tierra como una forma de vida, ya que puede regular su temperatura y composición en función de su bienestar, cosa que no pueden hacer los demás planetas. Antes, cuando la tierra era joven y fuerte, podía resistir a los cambios bruscos de temperatura y podía superar cambios adversos. Pero ahora la tierra está muy vieja y menos resistente. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder ayudar a la tierra a que supere estos cambios climáticos que está sufriendo? Muchos ecologistas y especialistas opinan que lo que debemos hacer es sentar pautas para un desarrollo sostenible, es decir, que nuestras actividades, las que realicemos en el presente, no deben comprometer y las consecuencias no deben perjudicar a las generaciones futuras. Pero pensar en esto es como creer que un enfermo con cáncer de pulmón se cure solamente dejando de fumar. Quizás esto hubiese funcionado hace 200 años, cuando la Tierra era más fuerte y el cambio climático era lento, pero ahora es demasiado tarde. Lo que debemos hacer no es un desarrollo sostenible, sino una retirada sostenible. Nuestro objetivo principal debe ser cesar la destrucción de los hábitats naturales en todo el mundo y cesar también el uso de los combustibles fósiles y reemplazar a este por la energía nuclear, ya que la energía nuclear es el único medicamento que nos puede proporcionar una fuente segura y continua de electricidad. ¿Cómo funciona Gaia? La clave para comprender Gaia es recordar que opera durante una serie de límites o restricciones. Todo tipo de vida es impulsado por sus genes egoístas para reproducirse, y si los únicos límites son la competencia y los depredadores, el resultado es la fluctuación caótica de las poblaciones. La evolución epigenética de los ecosistemas y Gaia simplemente se hicieron de la selección de las especies existentes. Cuando un ecosistema permite continuas perturbaciones tales como el calor o sequías excesivas, las especies que la toleran se imponen dentro del conjunto de prototipos de ecosistemas y puede que operen hasta convertirse en dominantes. Luego la evolución genética afina el proceso de evolución. Historia de la vida de Gaia. La historia de la Tierra solo podemos hacer conjetura en cuanto a la fecha debido a la escasez de fósiles cuya datación podemos establecer con seguridad. Entonces el Sol era un 25% menos luminoso que hoy. Creemos que la Tierra estaba cubierta casi en su totalidad por océanos y que los continentes eran muy pequeños. El planeta tuvo que mantener una temperatura lo bastante alta como para que el agua no se congelase y pudiera surgir la vida a pesar de la abundancia de dióxido de carbono en la atmósfera, con un nivel quizá de 30 veces mayor que en la actualidad. Puede que fuera un planeta más oscuro que hoy, pues había menos tierra y probablemente menos nubes. Cuando apareció la fotosíntesis, aprovechó ese dióxido de carbono como fuente de carbono y al consumirlo redujo su presencia en el aire. Este proceso podría verse como un efecto invernadero, al revés, que en las primeras formas de vidas enfrentadas a un problema como el calentamiento global, solo que para ellas la amenaza no era el calor, sino el frío o la congelación. Creemos que eran tempranas manifestaciones de vida, resolvieron el problema mediante la evolución de problemas de organismos llamados metágenos que todavía se encuentran en nuestros intestinos y en lugares donde no hay oxígeno. La energía maremotriz es la energía que usa la fuerza de gravedad, usa la luna y usa el sistema solar. Este tipo de energía es descrito en ciertos libros de ciencia ficción como la base del sistema de civilizaciones del futuro.
Bueno, esta energía recién está en desarrollo y no es muy usada en la actualidad. Otro tipo de energía es la energía de biocombustibles. Esta energía está en mucho ascenso últimamente debido a que es mucho más fácil obtenerla debido a una gran cantidad de compuestos orgánicos que podemos usar para obtener este tipo de energía. Sin embargo, debido a esta gran cantidad, podemos sobreexplotarla y puede resultar mucho más perjudicial que quemar combustibles fósiles. Otro tipo de energía es la energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica es la que usa agua como recurso, y para esto es necesario que en el lugar geográfico haya muchos ríos. Por eso es que no se le presta mucha atención en este libro, porque no es una fuente muy accesible para todos los países. Ahora, la energía solar está en un gran desarrollo en estos últimos tiempos. Sin embargo, para construir paneles solares y estos sistemas de energía se necesita mucho dinero, y también como depende mucho del tiempo, depende si está nublado, si hay lluvia y todo eso, y no hay sistemas de almacenamiento eficientes en la actualidad, no es muy usado. La energía que se puede obtener de esta forma es mucho mayor que la que se obtiene quemando combustible. Sin embargo, es un poco opacada por el mal antecedente que tienen debido a los grandes desastres de plantas nucleares, como el de Chernobyl y la bomba de Hiroshima y Nagasaki. La verdad es que este temor que tiene la gente a este tipo de energía es bastante fundamentado por todos estos accidentes. Sin embargo, el autor rescata muchos estudios que comprueban que en realidad no es tan destructiva. La energía de biocombustibles es otra fuente nueva de energías. Esta energía se obtiene a través de la oxidación del carbono en la materia orgánica. Sin embargo, esta fuente no es tan viable todavía, porque debido a la gran cantidad de materia orgánica que existe, se puede hacer una sobreexplotación, y la Tierra no tendría la capacidad de poder regenerar todos los desechos que genera este tipo de energía. Ahora, el autor brinda principal atención a otro tipo de energía, que es la energía nuclear. La energía nuclear existen dos tipos, la fisión y la fusión. La fisión es cuando se separan moléculas grandes como de átomos de plutonio, uranio y torio. En cambio, la fusión es cuando se oxidan átomos de hidrógeno. ¿Por qué la atención del autor a este tipo de energía? Bueno, en realidad, como generalmente los temas nucleares son como tabú y la gente trata de no piensa que es algo dañino debido a todos estos accidentes que hubo, como el de Chernobyl y también como el de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, en realidad esto no es del todo cierto. Según unos recientes estudios a los que el autor hace referencia, todavía hay residuos de la radiación del accidente de Chernobyl. Se dice que hay una alta mortandad por los residuos de las radiaciones generadas por el accidente de Chernobyl. Si se expone a la población de Europa a energía de radiación equivalente a la de 100 rayos X, según estudios dice que generaría 400.000 muertos. Sin embargo, esto no es del todo cierto, porque si se dijera que después de la exposición, una semana después de la exposición, habría 400.000 muertos, sería un accidente terrible. Pero lo que en realidad sucede es de que la gente sigue viviendo sus vidas de manera normal y su esperanza de vida únicamente se reduce a un par de horas. Entonces no podemos decir que generó 400.000 muertos, sino que redujo la esperanza de vida de esas personas en un par de horas. Para finalizar, un instituto en Suiza ha realizado un estudio en el que contabiliza el número de muertes en la producción de varios tipos de energía. Por la producción de carbón se han registrado alrededor de 6.400 muertos. Por la producción de gas se ha registrado alrededor de 1.200 muertos.
En la energía hidroeléctrica se han registrado 4.000 muertes y sin embargo en la energía nuclear, que se esperaría que fuera la mayor, solo se han registrado 31 muertes. Se han tomado varias medidas que quizás no fueron las más acertadas, como en el caso de los pesticidas y los herbicidas, que por tratar de evitar la muerte de aves que consumían insectos que habían consumido las plantas, desencadenaron en una serie de acontecimientos que aumentaron la muerte de seres humanos por malaria y enfermedades tropicales en países subdesarrollados. También con los nitratos, por tratar de usar estos químicos en la producción de nitratos de alimentos, la gente empezó a usar heces de vacas y esto desembocaba en los ríos y produjo procesos de eutroficación de ríos. Todo esto es por el gran temor que tiene el ser humano al cáncer. Se dice que de toda la población el 30% va a morir de cáncer. Sin embargo, el porcentaje de que obtiene la enfermedad por alimentos y por químicos es bastante pequeño, porque la mayor parte de agentes cancerígenos son naturales. El 30% de nosotros morirá de cáncer, pero pocos parecen saber que la causa del cáncer es respirar oxígeno. Dentro de las células existen unos organelos que se llaman mitocondrias en los que se realiza la respiración celular y se produce el adenosine-trifosfato. El problema se da cuando existen fugas de combustibles de la respiración y estos reaccionan y tienden a formar radicales. Los radicales atacan a las células del organismo. Sin embargo, la mayor parte de las veces estos daños son reparados por enzimas, que son como que el sistema de seguridad del cuerpo. Pero de tantas miles y millones de veces que esto sucede, una que otra el sistema va a fallar, lo que genera una alteración en el ADN y genera células descompuestas que son las células cancerígenas. Parte meteorológico para el siglo XXI. ¿Qué significa la meteorología en el siglo XXI? La previsión del tiempo a lo largo es imposible debido a las matemáticas del caos que dominan los sistemas meteorológicos. La mayoría de los meteorólogos profesionales estarían de acuerdo con esta situación, pero se equivocan al creer que la previsión del tiempo y la previsión del clima son iguales. Los climas futuros son mucho más predecibles que la meteorología futura. No hay forma de saber con seguridad si lloverá el 2 de noviembre del 2012 o si lloverá mañana. En Berlín, por ejemplo, el clima es muy impredecible con respecto a cada día. Pero sí podemos afirmar una seguridad casi absoluta que en Berlín hará más frío el próximo enero que el que hizo el julio pasado, gracias a la prevención del clima. La fuente más fiable de información y previsiones climáticas sobre los próximos 100 años es el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, es decir, el IPCC. Publicó su tercer informe en el 2001 y el siguiente se espera en el 2002. Sir John es director de la Oficina de Servicios Meteorológicos del Reino Unido, fue uno de los miembros del Consejo del IPCC y su libro Global Warming, del que se publicó la tercera edición en 2004. El cambio climático no se basa solo en los modelos teóricos, construidos mediante simulaciones informáticas de la Tierra, es decir, los nuevos programas que hay debido a los ordenadores tan avanzados que tenemos actualmente, ¿ya? Sino que actualmente también hay un curso de serie de mediciones y controles climáticos por todo el mundo, es decir, este curso se imparte en muchas universidades. La temperatura del aire y del océano se miden de manera constante, no solamente en un país, en Estados Unidos o en los países más avanzados, sino en muchas partes del país y del mundo. Los resultados que ofrecen estos modelos informáticos se contrastan continuamente con las observaciones que se llevan a cabo en el mundo real. Los satélites que orbitan la Tierra supervisan este paisaje en constante cambio. Los instrumentos más sutiles a bordo de esas naves espaciales miden la temperatura del aire y los porcentajes de sus gases en distintos niveles y en diferentes partes de la Tierra. También comprueba la salud de los ecosistemas. A menudo estos sistemas y estos nuevos avances han surgido y se han dado y se han hecho posibles gracias a los avances tecnológicos que han provenido de la Fuerza Aérea. Bueno, en este capítulo sobre la meteorología del siglo XXI se ha tratado sobre específicamente el cambio climático, pero no olvidemos que ese
no es solamente el aspecto fundamental del calentamiento global, sino que hay muchas otras cosas más. Todavía no está claro si el aumento del nivel del mar en los últimos 50 años se debe principalmente a la expansión del agua conforme ésta se calienta o al deshielo de los glaciares. En un informe del IPCC sugería que la expansión era la causa principal del aumento del nivel del mar. Pero un artículo publicado en el 2004 en Nature por científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en Estados Unidos sugiere que el aumento del volumen de los océanos se debe al deshielo del agua congelada que había en los continentes. Si Hansen tiene agua congelada que había en los continentes, entonces el aumento del nivel del mar se debe a esto y no simplemente al mal tiempo. Todos estos cambios alteran a su vez la distribución de los bosques y desiertos y la disponibilidad de tierras de cultivo. Aunque nos queda mucho por qué aprender, parece probable que en unos pocos años, cuando la abundancia de dióxido de carbono supere los 500 partes por millón, entraremos en la fase de que las temperaturas se elevarán hasta un nuevo estado estable, quizás entre 6 y 8 grados centígrados, más que hoy, pero estables. No sabemos si ese nuevo régimen será estable a largo plazo. Puede que sea estable solamente por 10 años, 5 años, eso todavía no lo sabemos. Pero si somos tan insensatos como para intentar cultivar el resto de las zonas habitables del planeta y seguir contaminando su atmósfera, puede que se produzca el colapso definitivo y esta estabilidad nunca llegue. En la ciencia no hay certezas absolutas, pero la teoría de Gaia, que hemos evaluado en este libro, ha sido validada por los hechos y predice que nos queda poco tiempo para reaccionar si queremos evitar los cambios desagradables que se nos vienen encima. Parece probable que Estados Unidos se tome pronto en serio el calentamiento global y deje atrás su reciente escepticismo, aplicando los conocimientos que han obtenido gracias a su programa espacial y a la alta tecnología que dispone. En enero del 2004 se pronunció una interesante conferencia en la Universidad de Cambridge, bajo el título un tanto alentador, amenazador de opciones de macroingeniería para el cambio climático, lo que conjuró en mi mente imágenes de gigantescas barreras tan grandes que el estrecho de Dover. La conferencia la organizaban el profesor Harry Enderfield, un científico de Cambridge especializado en la Tierra, y el profesor John Sheffer, un oceanógrafo, inventores o principales defensores de una serie de ideas particularmente interesantes para detener el cambio climático, con intervención directa a nivel planetario. Pronto se perfilaron dos planteamientos básicos. El primero consistía en reducir la cantidad de calor de la Tierra recibida del Sol. El segundo en eliminar el dióxido de carbono u otros gases de invernadero en las fuentes de combustión. Se plantearon respuestas directas y valientes al calentamiento global. Principalmente, su propuesta era construir en el espacio una pantalla solar que se colocaría entre la Tierra y el Sol. El científico Wood describió un disco reflejante de unos 11 kilómetros de diámetro, colocado en el punto Lagrange, es decir, en el punto en que la atracción gravitacional del Sol y la Tierra son iguales y opuestas, y en el que haría falta muy poca energía para mantener el parasol en su sitio. Él afirmó que el disco podría reflejar o dispersar una parte de la luz solar que recibiera, y con ello enfriar nuestro planeta. El dióxido de carbono, por su parte, en las fuentes que lo generan o en la misma atmósfera, fue entonces objeto de largo debate. Desde el punto de vista de la ingeniería, es factible filtrar el dióxido de carbono de los gases que salen por una chimenea y no resulta extremadamente caro. El problema es enorme, es el enorme volumen que genera y qué hacer luego con él. Una de las primeras soluciones que se propusieron fue integrarlo en el mar. Por desgracia, el problema de la acidez que abarcamos de mencionar hace inviable. La topografía natural podría hacer que los escapes fueran letales, como demostró un desastre natural hace unos pocos años en Camerún, donde un escape de dióxido de carbono de un lago volcánico extinto
fluyó como gas denso hacia un pueblo y asfixió a sus habitantes. Siento la necesidad de recordar que las emisiones anuales de este gas equivaldrían a una montaña de 1,5 kilómetros de altura y 20 kilómetros de circunferencia en su base. En agosto del 2005, la Autoridad de Decomisos Nucleares, NDA, informó que haría falta más de 8.000 millones de euros para desmantelar las instalaciones nucleares británicas a lo largo del próximo 25 años. Parece increíble que alguien pueda siquiera plantearse usar una cantidad de dinero tan descomunal para una tarea tan absurda, cuando sería mucho más rentable invertir esa suma en medios para eliminar el dióxido de carbono.